partida. Aprovecho de agradecer especialmente en este momento a todos por su participación. Como dijo mi compañero Víctor Morales, y lo que vamos a hacer es una presentación para responder consultas o inquietudes que ustedes puedan tener respecto de declaraciones juradas, particularmente de algunas que están próximas a vencer y muy importantes todas ellas, como la 1923, la 1847, entre otras. Así que Víctor va a hacer el desarrollo de la presentación y a mí en esta oportunidad me corresponde hacer una breve introducción vinculada con el esquema del artículo 14 en sus letras A y B mayúsculas. En el fondo, son la base para posteriormente construir las declaraciones juradas, que no son otra cosa que entregar la información correspondiente a las utilidades que estas empresas hayan generado, los registros que se deben llevar para mantener el control de las utilidades tributables y no tributables, y por último, las distribuciones e imputaciones que se hacen para que los dueños finalmente tengan que declarar en el formulario 22 las rentas correspondientes. Así que, hecha esta breve introducción, habiéndoles agradecido una vez más la invitación que les formulamos a participar en esta actividad, comienzo con lo que les dije, que es una introducción, esperemos breve, para que pasemos a ver lo que Víctor nos tiene preparado en esta ocasión. Así que tenemos la estructura del artículo 14, letra A mayúscula, que es el régimen conocido como renta atribuida, y en su número 1 al 6, la ley establece las distintas condiciones, requisitos, cómo opera este sistema de régimen de renta atribuida. Particularmente en el primer número, en el número 1, la ley se preocupa de regular el hecho grabado, que en este caso corresponde por un lado a la atribución, que es lo que le da el nombre o característica del régimen A, obviamente lo conocemos como renta atribuida. En consecuencia, lo primero y lo más importante que está ahí en esa disposición es la atribución que se deben hacer de las rentas que la empresa genere, pero los dueños, junto con tributar, como hemos dicho, con la atribución de la renta, también en ciertas circunstancias se ven afectados con impuestos finales, ya sea global, complementario o adicional, por los retiros. O para ser más preciso, no por todos los retiros, sino que por ciertos retiros, aquellos que se imputen a cantidades que sean afectas a impuestos finales. Entonces, el primer punto, en el 14 letra A, vigente hasta el comercial 2019, tributario 2020, que es el último año que vamos a hacer declaraciones juradas en relación a esta materia, porque a partir de este año comercial 2020, tributario 2021, vamos a tener un nuevo artículo 14, que es el que regula o establece la ley 21210, publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero de este año. 14 letra A, entonces, número 1, hecho grabado, con dos aristas, atribuciones y retiros. En el número 2, respecto del primer elemento del hecho grabado, que es la atribución, la ley o el legislador se encarga de regular o establecer qué es aquello que se atribuye a los dueños. Son diferentes conceptos. Ahí yo puse en la presentación el más característico, el más importante, que es la renta líquida. Esta utilidad que la empresa determina de acuerdo al artículo 29 al 33, artículo 29 ingreso bruto, percibido de vengado, se le rebajan los costos directos del artículo 30, hasta ahí obtenemos una renta bruta. Después se deducen los gastos necesarios para producir la renta, pagados o adeudados. Hasta ahí había una renta líquida, se hacen los ajustes por corrección monetaria del artículo 32, y por último, los agregados y deducciones, y con eso se obtiene la renta líquida disponible, o en su caso, la pérdida tributaria. El resultado de este proceso, del 29 al 33, que acabamos de recordar de manera bien rápida y simple, es positivo, esa cantidad se va a afectar con el impuesto de primera, que en el caso del régimen A es un 25%, y esa misma cifra se va a entender atribuida o retirada por los dueños para afectarse inmediatamente, ya sea con global complementario o con adicional. Entonces, ¿qué es lo que se atribuye? Insisto, como cosa fundamental, la renta líquida, pero no solamente eso, también se atribuyen las rentas exentas de primera, pero afecta a impuestos finales, se atribuyen también las cantidades percibidas por esta empresa que sean afectas a impuestos finales debidamente incrementadas. Esto último es lo que dispone o regula el número 5 del artículo 33. También dice la ley, se atribuyen las cantidades que a la empresa le fueron atribuidas. Por ejemplo, una 14A podría participar como propietaria o socia
en una 14 ter A, porque así lo regula precisamente el 14 ter A, y la renta que genera el 14 ter A también tiene que ser atribuida. ¿A quién? En el ejemplo que estamos planteando, a la empresa 14A. Entonces la 14A que recibe esa atribución, a su vez lo que tendrá que hacer es reatribuirla para que finalmente sean los dueños de esta 14A los que terminen pagando los impuestos finales global o adicional. Y por último también se atribuye toda cantidad que sea afecta a impuestos finales. Entonces, 14 letra A número 1, hecho grabado con dos componentes, atribución y retiros, y respecto del primer componente, que es la atribución, en el número 2 lo que se regula es qué es aquello que se atribuye. A continuación, número 3, establecido entonces que los dueños tienen que tributar por atribución, y dicho que lo que principalmente se atribuye, aunque no exclusivamente, es la renta líquida, el legislador entonces ahora regula o establece las normas para efecto de conseguir cómo hacer tal atribución. Ustedes pensarán, si la empresa tiene dos o más socios, ¿cuánto es lo que se le atribuye de la renta líquida a uno y a otro socio? Entonces la ley se preocupa de establecer reglas de atribución, que son regla principal, por eso ahí hay una sigla que dice RP, o regla residual, RR. ¿Cuál es la regla principal de atribución? La regla principal establece, señala que la atribución será en la misma forma que se hayan acordado repartir las utilidades, siempre que haya un acuerdo expreso y esté comunicado tal hecho al Servicio de Impuestos Internos. Ahora bien, si por alguna razón no se puede aplicar esta regla principal de atribución, habrá que, de todas maneras, obviamente, hacer la atribución. En tal caso, se hará bajo una regla residual. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que señala esa regla residual? Esa regla establece que la atribución se hará en la misma forma en que se haya acordado y efectivamente se haya enterado el capital. Entonces, si el capital se acordó enterar en un 40 y en un 60%, la atribución entonces, a falta de regla principal, se hará en ese 40 y en ese 60% respectivamente. Ustedes se fijan entonces hasta acá, tenemos respecto del primer elemento del hecho grabado, que es la atribución, en los números 2 y 3, el desarrollo del mismo, en el sentido de que el 2 regula qué es lo que se atribuye, y el número 3 regula a su vez cómo se hace o cómo se concreta tal atribución. Hasta ahí entonces agotamos, a nivel del legislador, el desarrollo del primer hecho grabado. ¿Qué nos queda por ver? El segundo elemento del hecho grabado, que es el retiro. Recuerden, 14 letra número 1, los dueños de una 14A tributan no solamente por atribución, sino que también por ciertos retiros. Tengan presente, aquí incluso hacer una mirada un poquito más allá del 14 letra A, sino que en general en nuestro sistema tributario, en función de cómo tributan los dueños de las empresas, tengan presente que cada vez el legislador ha dicho que los dueños tributan en función de retiros, eso lleva asociado que hay que establecer o controlar los distintos tipos de rentas que las empresas pueden generar. Rentas que pueden ser tributables o no tributables. No estoy diciendo otra cosa que registros. Entonces, en el número 4, el 14 letra A, están precisamente los registros empresariales. Están asociados o están en función de hecho grabado, retiro. ¿Cuáles son esos registros empresariales que están establecidos en el 14 letra A número 4? Esos registros son el RAP, que es una sigla para denominar la renta atribuida propia, básicamente o fundamentalmente la renta líquida. Recordemos, lo acabamos de decir nosotros acá, la empresa genera una renta líquida del 29 al 33, si eso es positivo, paga un impuesto primero con tasa del 25%, y junto con pagar primera, en el año en que la renta está percibida o devengada, respecto a ese mismo año, esa utilidad se entiende retirada, y por lo tanto, se afecta inmediatamente con impuesto global o con impuesto adicional, según corresponda. Pero mientras esa utilidad no sea distribuida, se mantiene controlada en la empresa para cuando suceda tal hecho. Y cuando ocurra el hecho de que esa utilidad ya está tributada sea distribuida, se le va a indicar a los socios que tal cantidad no debe volver a tributar. Porque, insisto, ya está con tributación cumplida. Ese control, ese registro es el RAP. Y otro registro está en el 14, letra número 4, el de DAN, diferencia de depreciación acelerada normal. También se encuentra contemplado en el 14, letra A, número 4, letra C, en particular, letra C minúscula, el REX, que son las rentas exentas y los ingresos no renta. Si ustedes lo piensan bien, en verdad no es otro registro o no es otra cosa que el antiguo FUN. ¿Se acuerdan cuando teníamos hasta el año 2014 o 2016 un sistema de FUT?
y había en paralelo un FUN, un Fondo de Utilidades No Tributables, y ahí al interior del mismo se controlaban las rentas exentas y los ingresos no renta. A partir del comercial 2017, por la reforma de la presidenta Bachelet, la 20.780, y después complementada por la 20.899, el registro ese de rentas exentas e ingresos no renta pasó a denominarse, cambio de nombre, pero el contenido fundamentalmente es el mismo, rentas exentas e ingresos no renta. Y por último, en el 14 letra número 4, el último registro es el registro de los créditos, o denominado SAC, saldo acumulado de crédito. Ahí ustedes encuentran los créditos nuevos, o a contar de 2017, y los créditos antiguos, o hasta 2016, que a su vez, esos últimos, son los que se habían generado con el FUD. Entonces, respecto del segundo elemento de derecho elevado, que son los retiros, siempre ha sido necesario, la ley 20.780 no hizo una excepción, llevar registros para saber si tales distribuciones son, en su caso, afectas o no afectas. Ahora bien, un elemento para poder resolver ese tema es los registros. Pero asociado a lo mismo es, bueno, ¿y cuándo se define la situación tributaria de tales retiros? La respuesta que da el 14 letra en su número 5 es que hay que realizar imputaciones. Y esas imputaciones se hacen, AFA dice ahí, que es una sigla para decir a final de año, AC, que significa en forma actualizada, y de manera proporcional. ¿Qué significa eso? Que si en una empresa hay dos socios, como por ejemplo Víctor Morales y Víctor Pavés, y Víctor Morales tiene un 95% de participación, ¿cierto? Y Pavés solamente tiene un 5% de participación. Independientemente de en qué momento del año se haya hecho el retiro o la distribución, la manera de determinar o establecer que deben o no deben tributar ambos socios mencionados será de manera proporcional. Es decir, si Morales tiene una participación de un 95% y Víctor tiene un 5%, eh, con esos porcentajes, una aclaración, se hace la atribución de cómo se acordaron repartir las utilidades. Pero para establecer si el retiro tributa o no tributa, lo que importa es, en este punto que estamos viendo de la proporcionalidad, cuánto representa el retiro, en este ejemplo, de Víctor Morales, en el total de retiros. Y el ejemplo es que Víctor retiró 95 pesos actualizados y Morales y Pavés retiró 5 pesos también actualizados, entonces 95, que es el retiro de Morales, en 100 pesos, que es el total de retiro, eso es un 95%. Y en ese mismo porcentaje, en este caso 95%, Morales se llevará una parte la mayor parte del RAP, del DEDAN, del REX, en su caso. Y también los créditos asociados a esas cantidades. Entonces, ¿cómo se hace la imputación de los retiros en un régimen 14A? Repito, a final de año, actualizado y de manera proporcional. Cuando los retiros son tributables, porque se imputaron al DELAN o superaron los registros, entonces ese retiro podría tener crédito, lo que va a depender del SAC. Y ahí se van a asignar los créditos, primero los nuevos y después los antiguos. Ahora bien, cuando los retiros son tributables, pero no hay crédito suficiente, eso no le quita la calidad precisamente de ser tributables. Sigue siendo tributable aunque no tenga crédito. En ese escenario, la ley permite que la empresa tome una decisión, y es voluntaria, de pagar un impuesto voluntario. Si la empresa paga un impuesto voluntario, entonces finalmente el socio por ese retiro, que inicialmente no tenía crédito, sí lo va a tener. Y además, en el año en que la empresa paga ese impuesto voluntario, una segunda consecuencia o derivada de lo mismo, es que de la renta líquida del año del pago del impuesto voluntario, la empresa va a poder hacer una deducción hasta el monto positivo de esta, de la cantidad sobre la cual se calculó el impuesto voluntario. Si por alguna la base sobre la cual se calculó el impuesto voluntario excede de la renta líquida del año del pago de tal impuesto voluntario, la diferencia no se puede deducir en ese año y va a quedar como pendiente de ser rebajada en los ejercicios futuros. Eso es el 14 letra A, número 5. Si ustedes se fijan, tres componentes en el número 5. Primero de ellos, cuando se hacen las imputaciones, la respuesta a final de año, actualizada de manera proporcional. Las distribuciones que sean afectas a impuestos finales pueden tener crédito, lo cual depende de que exista un SAC disponible. Y aun cuando no haya crédito, la empresa tiene una opción, no una obligación, de pagar un impuesto voluntario
que le permite al socio finalmente tener crédito, y la empresa a su vez puede hacer una rebaja o una deducción de la utilidad del año del pago del impuesto voluntario, porque con el pago de tal impuesto, en el fondo lo que la empresa hizo fue cubrir o pagar la tributación que le correspondía, comillas, a esas utilidades futuras. Y número 6, y este es el número más importante para el día de hoy, para nosotros, este número 6, que cierra el 14 letra A, es el que establece la posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, establezca que las empresas se van a ver la necesidad de entregarle información al Servicio de Impuestos Internos. Y obviamente que el servicio, teniendo la facultad, la ha ejercido. Y producto de este número 6 es que, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos ha señalado que las empresas, en el caso que estamos viendo del 14A, tienen la obligación o la necesidad de entregarle cierta información. ¿Qué información? Por ejemplo, una información que nosotros conocemos como declaración jurada 1923. ¿Cuál es el contenido de esta declaración jurada 1923? Que Víctor nos va a explicar en algún momento esta y alguna otra más con detalle. Es, en el caso de la 1923, hay que informar cuál es el monto de la renta líquida y cuál es la forma en que esta renta líquida fue atribuida. ¿Cuál es el crédito asociado a esta renta líquida que está siendo atribuida a los dueños? Si ustedes se fijan, la declaración jurada 1923 está apuntando al 14 letra A número 1 respecto del hecho agravado, y está apuntando también al número 2, que se atribuye la renta líquida, y también está relacionada con el número 3 en cuanto hay que informarle impuestos internos cómo se ha hecho la atribución. Entonces, 14 letra A número 6, necesidad de entregar la información al Servicio de Impuestos Internos, y en el caso concreto, ya establecido por impuestos internos, una declaración jurada que se gatilla de esto, la de 1923, con la información de la renta líquida y otras partidas son atribuidas, y los créditos asociados, la identificación de los socios a quien se le hizo tal atribución. Y otra declaración jurada ha emanado de este número 6, la 1938, en la cual el contribuyente le informa de impuestos internos los registros empresariales, o sea, le informa cuál es el remanente, los aumentos, la disminución y los saldos del RAP, del DEDAN, del REX, del SAC. En el fondo, esa declaración jurada 1938, la empresa le está informando particularmente lo que dispone el 14 letra A número 4. Ya habíamos visto que la 1923 de alguna manera le estaba informando el 14 letra A número 1, 2 y 3. Y con la 1938 le está informando el 14 letra A número 4. Y por último, emana también, producto de este número 6, la declaración jurada que conocemos con el número 1940, que se refiere a los retiros. Y ese contenido de esa declaración jurada lo podemos asociar con el 14 letra A número 5. ¿Cuáles son los retiros y cuáles son los créditos? O sea, en el fondo, con esas tres declaraciones juradas que hemos mencionado, si ustedes se dan cuenta o se fijan, le estamos entregando todo el contenido, toda la estructura que está establecida en el 14 letra A número 6. Por eso nos pareció importante e interesante, además, con Víctor, mi compañero, hacer esta pequeña introducción del 14 letra A, porque si bien estamos ciertos y seguros que ustedes lo conocen, a veces es bueno hacer una mirada así bien genérica, a modo de resumen, para tomar conciencia de cómo lo que hacemos en el día a día tiene un sentido un poquito mayor. Que fíjense con lo que acabamos de señalar, que la declaración jurada 1923, 1938, 1940, que son las que emanan 14 letradas renta atribuida, estamos entregando todo el resumen que acabamos de hacer. Espero que les haya quedado claro ese punto, y ahora, en el mismo sentido, en paralelo, para que ya pasemos a la presentación de Víctor, que es nos convoca en esta oportunidad, el resumen en el mismo sentido, pero de un 14B. Y vamos a ir anotando los numeritos de la estructura de ese 14B. El 14B, que ustedes saben, es el régimen conocido como parcialmente integrado o semi-integrado. 14B número 1, ¿qué es lo que establece? Número 1, número 2, número 3, número 4. Son 4 números los del 14B. Número 1, ¿qué es lo que establece? Igualmente, coincidentemente dirán ustedes, no, así el legislador lo pensó de esa manera, también el hecho agravado. ¿Y cuál es, en el caso del régimen semi-integrado, el hecho agravado? El hecho agravado, puse ahí un primer rectángulo y puse no aplica, o sea, no hay en el 14B una atribución, eso quisimos hacer, el paralelo. En el 14B solamente se contempla como hecho agravado el retiro.
Por lo tanto, si ustedes ven, y como consecuencia de lo anterior, dejé en blanco los dos casilleros siguientes, que serían como los equivalentes en un 14A al número 2, que es qué es lo que se atribuye, y el número 3, regla de atribución, precisamente porque en el 14B, acabamos de decir, no hay atribución, sino que solamente hay retiros. En consecuencia, el número siguiente al número 1, que además de decirlo es el número 2, ¿cierto? Lo que establece es lo que está vinculado con el hecho grabado de retiros. ¿Qué es aquello que está vinculado con un retiro? Acuérdense que lo habíamos comentado antes, son los registros empresariales. Cada vez, cada vez que señalamos en un sistema tributario Chile que los dueños tributan en función de retiros, lo frecuente, lo normal es que en paralelo se establezcan registros donde van a estar las utilidades a las cuales vamos a tener que hacer las imputaciones para saber si tales retiros tributan o no tributan. Y aquí en 14B pasa lo mismo. Entonces el 14B número 2, si ustedes lo miran, está a la altura del 14A número 4, que son precisamente los registros empresariales. Ahora pregunta, ¿cuáles son los registros empresariales de un 14B? Y por un momento vamos a dejar pendiente de referirnos al primer registro empresarial de una 14B y vamos a empezar a anotar o dibujar desde el segundo en adelante. Y miren la coincidencia o la curiosidad. El segundo registro de un 14B número 2, el de DAN, igual que en régimen A. El tercero es el REX, exactamente lo mismo que en régimen A. Y por último, el SAC. Si lo miramos así en paralelo, en el fondo los registros de un 14B o los registros de un 14A prácticamente son los mismos. En verdad, el que es distinto es el primero, que lo dejamos, en este caso, para el final. ¿Y cuál es el registro distinto o diferente de un 14B respecto a un 14A? El registro distinto o diferente es el RAI. ¿Qué significa esa sigla RAI? Rentas afectas a impuestos. ¿Cómo se calcula ese RAI? En el fondo, a partir del capital propio, que representa todo lo que la empresa tiene y debe a los dueños, se le resta de ese todo el capital aportado, y por lo tanto estaría quedando hasta ese punto las utilidades tributables y no tributables. Y a continuación se le resta esa diferencia o ese saldo que hemos determinado hasta ese momento, las utilidades no tributables, o lo que es lo mismo, las contenidas en el REX. Por último, entonces, nos queda como diferencia las utilidades tributables, que son las que conforman el RAI. Cuando se haga un retiro con cargo a este RAI, los dueños tendrán que afectarse con impuestos finales. Entonces, el registro distintivo característico del régimen B es el RAI, y si miramos al 14 letrada número 4, el diferente o el distinto es el RAP. Precisamente porque el RAP son las utilidades que ya fueron atribuidas y que están esperando ser retiradas para no volver a tributar. En cambio, en régimen B, los dueños tributan solamente cuando hay retiros, y esas cantidades que están pendientes de tributar, afectas a impuestos finales, son las que se controlan en el RAI. A continuación, en el número 3, la imputación. ¿Cuándo hay que hacer estas imputaciones? Se hacen durante el año, eso significa la sigla DEA que anotamos ahí, de manera histórica y en forma cronológica. Eso quiere decir que los retiros de mayo se imputan en mayo, los de agosto se imputan en agosto, los de diciembre en diciembre. No de manera proporcional, sino que de forma cronológica. Y si hay distribuciones que quedan en calidad de provisorias, que eso es lo que significa ahí el PRO que se anotó, entonces en ese caso, esas distribuciones provisorias van a intentar resolver su situación tributaria al término del año. ¿De qué manera? En ese caso, actualizadas hasta fin de año, pero siempre en orden cronológico. Si hay una distribución, miren el número 3 que pusimos en paralelo con el número 5, si hay una distribución que en principio no tiene crédito, ahí lo estamos anotando, la opción de pagar impuestos voluntarios. Y antes de eso, si la distribución es tributable, se le puede asignar crédito. Y repito, y si no hay crédito suficiente, la empresa tiene la opción de pagar impuesto voluntario. Y por último, y con esto ya estamos cerrando esta introducción, quisimos que fuera bien breve, pero que va a ser absolutamente aclaratoria con lo que nos va a explicar Víctor a continuación. Por último, el número 4 del 14B establece la obligación de presentar declaraciones juradas. ¿Cuáles son esas declaraciones juradas vinculadas con 14B? ¿Cuáles son las principales? La declaración jurada 1926, que es de renta líquida. La declaración jurada 1939, que son los registros. Y la declaración jurada 41, que son retiros, donde van a estar asignadas las imputaciones y los créditos correspondientes.
igual que en el régimen A, las declaraciones juradas que el Servicio de Impuestos Internos ha establecido, porque así lo permite el 14B número 4, en el fondo el contribuyente le está entregando, comillas, al gran hermano toda la información que genera la empresa que es necesaria para que el servicio pueda establecer y fiscalizar adecuadamente los movimientos de los contribuyentes. Así que espero que les haya sido útil este repaso. Yo sé que lo saben, pero lo que quisimos hacer en esta oportunidad fue como verlo en paralelo para tomar conciencia de cómo se estructuran estos sistemas tributarios. Y ahora viene el detalle de lo que ustedes estaban esperando y por lo cual se inscribieron para esta actividad. Así que espero que lo que viene a continuación sea muy provechoso para todos ustedes. Muchas gracias y seguimos en contacto para que vayamos viendo en su momento las preguntas que ustedes han formulado. Víctor, por favor. ¿El audio parece? Ahí sí. Ahí, Ahí sí. ahí te Sí, ya. escucho. Sí, perfecto. Muchas gracias por esa presentación y esa introducción con respecto al artículo 14, letra A y letra B. Entonces vamos a mostrar ahora y usted me dice si se ve o no la presentación. Yo veo, Ya. veo tu correo. Y ahora, Ahora veo la presentación, la PPT. entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día en este taller? Las preguntas y respuestas asociadas a las declaraciones juradas con vencimiento en mayo. La 1847, 1926, 1938 y 1939. Tal como señaló Víctor Pavén en su momento en esta excelente presentación, lo importante aquí mirar es el artículo 14 de la Ley de la Renta. El artículo 14 de la Ley de la Renta, la parte principal, y lo puedo asociar con la circular 49 del año 2016, primero nos habla de las normas generales, de los tipos de contribuyentes que se pueden acoger el artículo 14. En su momento tuvimos una opción de elegir, un régimen por defecto, un aviso y una permanencia y una declaración ante servicio. Si nosotros miramos la circular 49 del 2016, sería de la página 1 a la página número 9. Luego el régimen A, en esa misma circular, está aplicado desde la página 10 a la página 52. Ahí nos habla de la tributación de los dueños o el hecho grabado, de los tipos de renta atribuida, que es la RLI positiva, cómo se atribuye la renta, los registros tal como explicó Víctor Paver, RAP, DAN, REX y SAC, los temas varios, orden de imputación, determinación de crédito, de impuestos voluntarios, y por último, lo que nos convoca a esta presentación, los informes o declaraciones juradas. Por lo tanto, circular 49 del año 2016, desde la página 10 hasta la página 52. Posteriormente nos aparece aquí el régimen B, el régimen de retiros o dividendos. Ese régimen B está explicado y señalado en esta misma circular 49 del 2016, pero de la página 52 a la 91. Cómo tributan los dueños, los registros RAI, DAN, REX, SAC, los temas varios, cómo se terminan los créditos, orden de imputación, tema del impuesto voluntario y lo que nos convoca hoy día, que son los informes o declaraciones juradas. Lo importante siempre aquí a destacar que junto con el artículo 14, nosotros también podemos hacer referencia a la circular 49 y a la resolución 130. Y aquí es de suma importancia que cada uno de ustedes, que es lo que hagan, acudan a nuestro portal Checkpoint. En nuestro Checkpoint que tenemos contenido desde el punto de vista tributario, laboral, IFRS y comercio exterior. Desde el punto de vista tributario tenemos formulario 2950, la reforma de la ley 21210, operación renta, pago a 30 días. Tenemos acceso a los manuales de consulta. Vamos a entrar nuevamente. A los manuales de consultas tributarias, ordenados por distintos años. Fíjense bien, los distintos temas que hemos sacado año a año. Por ejemplo, miren, declaración jurada 1847, balance de 8 columnas, ya el año pasado. Y además, dentro de nuestro checkpoint, que lo que tenemos acceso también
a operación renta, y dentro de operación renta tenemos acceso a todo el material de las declaraciones juradas, calendario de vencimiento, novedades, sede de ejercicio, suplemento, ampliación de plazo de los distintos años tributarios. Y no solamente declaraciones juradas, sino también, miren, formulario 22, registros empresariales, gastos rechazados, registros especiales, plan de gestión, ejercicios tributarios. Y además, con lo que está hoy día de moda, la ley 21210 asociado al tema de la modernización tributaria. Los cambios, la nueva normativa, incluso don Víctor, siento que usted dentro de los cursos ha hecho cursos asociados al tema de la modernización dentro de nuestro portal de training, ¿cierto? Así es. De Se le escucha de como este tipo, robot. 8 horas ahí hablando de Escucho. la modernización. ¿Entrecortado? ¿Víctor? Ahora, todo no, todo no. No, lo que decía es que precisamente ayer me tocó estar 8 horas haciendo una clase de modernización. Oiga, a lo mejor no me escucha porque Entonces, como estás tú como presentador, no, sí se escucha, sí lo escucho bien, ¿se yo me lo escucho escuchó? bien. Ah, ya, ok. Sí, sí, perfecto, así, ya. Entonces, bueno, importante siempre destacar aquí a los presentes de que los contadores, los tributarios, tenemos que seguir estudiando, o sea, se termina ahora la operación renta y vamos a tener que seguir estudiando la ley 21210 porque viene este artículo 14 de letra A con las normas generales, viene el D número 3, viene el D número 8, y tengan seguridad que el próximo año que van a cambiar lo que tengo acá. Miren, este es un libro, aquí dice Declaraciones Juradas 2020. A nuestros clientes que tienen el checkpoint tributario les llegó este libro, en donde están todas las instrucciones para poder construir las distintas declaraciones juradas. Por lo tanto, tal como les señalaba anteriormente, la circular 49 del año 2016 y además la resolución 130. ¿Por qué es importante la circular? Porque nos habla de las instrucciones para el régimen A y el régimen B. ¿Por qué es importante la resolución 130? Porque nos establece unos formatos para poder construir la renta líquida, los registros empresariales y los excesos de retiro. Básicamente, ¿cómo se conoce en el mercado? Como anexos. Anexo 1, anexo 3 y el anexo número 5 para el régimen A. Anexo número 2, anexo número 4 y el anexo número 5 para el régimen B. Construyendo estos anexos, yo tengo listo el material para poder construir las declaraciones juradas. Incluso, miren, yo qué es lo que podría hacer? Entrar al producto hiperrenta, miren. Yo entro aquí al software hiperrenta y yo les puedo mostrar acá el esquema de la renta líquida y control de las reinversiones. Este esquema de la renta líquida que parte del resultado según balance, que se le hacen agregados y deducciones, aquí está, miren. No sé si se alcanza a notar bien, ¿cierto? Sí, se ve. Sí, ya. Este esquema como tal que parte con la renta líquida, con el resultado según balance, agregados, deducciones, y se van determinando subtotales y además, en el caso del régimen B, porque aquí yo estoy en un régimen B, hay que llevar un control de la rebaja de la deducción contenida en el artículo 14T, letra C. Esto se tiene que imprimir en hojas foliadas y tindadas ante el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, cada uno de los que están presentes y asistiendo a este taller es de suma importancia de que cada uno de los anexos esté en hojas foliadas y tindadas ante el servicio. ¿Y qué mejor que tener la herramienta del hiperrenta que te construye los anexos y además puedes tenerlo en hojas foliadas y tindadas ante el Servicio de Impuestos Internos? Entonces, vimos las instrucciones de la resolución 130 del año 2016 con los respectivos anexos, y lo que podemos hacer aquí es unir los anexos con las distintas declaraciones juradas. Por ejemplo, el anexo número 1, que son los movimientos en el régimen A, tiene directa relación con las DJ 1938 y 1940. 1938, el anexo como tal, y la 1940, la situación tributaria de los retiros o dividendos. En el caso del anexo número 3, la DJ 1093, en donde informamos la renta líquida y la renta atribuida, y la 1909, que es los gastos rechazados del inciso tercero. Y posteriormente está la DJ, el anexo número 5, de los excesos de retiro, que en el caso del régimen A, la declaración jurada 1940.
Entonces, viendo este tema, lo primero que vamos a ver dentro de este taller es la Declaración Jurada 1938. Y el objetivo de la Declaración Jurada 1938, el objetivo que cumple es mostrar los movimientos en el régimen A. Por lo tanto, los elementos importantes para poder construir esta DJ son los movimientos. ¿Cuáles son los movimientos? Los saldos iniciales, las partidas al término del ejercicio y las imputaciones. Yo siempre en clase señalo que esta declaración jurada es un copiar y pegar del anexo número 1. Por lo tanto, construido el anexo número 1, yo tengo determinada la declaración jurada número 1. Los contribuyentes obligados a presentar esta declaración jurada, empresarios individuales, EIRL, sociedades de personas, sociedades por acción. ¿Qué es lo que se presenta en esta declaración jurada? Como todas las declaraciones juradas, parte con una sección A, y son los datos del declarante, root, nombre, correo, los datos básicos del contribuyente. Luego una sección B con los antecedentes de los registros, el cuerpo de la declaración jurada, donde van a ir los saldos iniciales, las partidas al término del ejercicio y las imputaciones. Y por último, una tasa efectiva que es la TEF. Básicamente, ¿qué es la TEF? Los créditos partidos en STUR neto con 6 decimales sin aproximación. Y por último, un cuadro resumen con los datos presentados en la sección B. Nos vamos directamente a la sección B de la 1938, en donde informamos el tipo de operación según el anexo número 1, hay una fecha de registro, una columna control que es la sumatoria del RAP de dan y re establecido por ley, y los registros, renta atribuida propia, diferencia de cesión acelerada y normal, renta exenta, ingreso no renta, saldo acumulado de crédito, el saldo total de utilidades tributables y el monto no absorbido. El cuidado que hay que tener aquí con la TEF, básicamente tal como les dije anteriormente, con 6 decimales sin aproximación, ¿ya? Y eso sería la DJ 1938. No sé si dentro de los asistentes hay alguna declaración. Don Víctor, ¿alguien que ha hecho pregunta con respecto a la 1938? Sí, precisamente sobre esta declaración jurada hay varias preguntas. Te voy formulando de una, tú lo vas respondiendo y después te hago la otra pregunta, ¿no? Perfecto, Entonces, perfecto. aquí estoy viendo, a ver, Don Víctor, aquí me voy a apoyar en el manual de declaraciones juradas, porque aquí está todo así es. explicado. Exactamente, a los clientes que tienen nuestro checkpoint y nuestros productos, a ellos les llega este manual, por lo tanto, y esto nos sale impreso por el Servicio de Impuesto Interno, por lo tanto, es una excelente herramienta para ir revisando. Te cuento, Víctor, de Jenny, una pregunta de Jenny Castillo, que dice, precisamente sobre la 1938, para una empresa que solo tiene inicio de actividades y no tuvo más movimiento, en el fondo, cuál es la obligación respecto de esta declaración jurada, que solo tiene inicio de actividades y no tiene más movimiento? Me imagino que, bueno, como tiene inicio de actividad en el año, por lo tanto no va a tener saldo iniciales, por lo tanto la primera partida de saldo iniciales fue la. Luego la partida al término del ejercicio, me imagino que no va a tener ni renta líquida, o porque la renta líquida es cero o es negativa, porque recuerden que lo que se traslada al RAP en la 1938, en la RLI positiva, no va a tener DEDAL, no va a tener REC, no va a tener SAC, tampoco va a tener retiro y gasto rechazado. Es de suma importancia tener claro que las DJ se mandan con movimiento. No existen las DJ sin movimiento, por lo tanto, si no tiene nada de nada de nada, no tendría que mandar esta declaración jurada 1932. Después, con la 1938, otra, otra pregunta, que es de Contreras. Dice, dice, en el impuesto de primera categoría, año anterior, pagado en el año 2019, ya estaba debidamente adicionado en la 1923 y por lo tanto incluido en la RLI que se ingresa. ¿Qué se ingresa en el Código 101? Ese impuesto es crédito, donde código y columna se informa en la DJ 1938. Repito, porque sale ahí, está un poco... Vamos respondiendo por parte. ¿Se entendió la pregunta, no?
Dice el impuesto de ¿Ya? primera categoría del año anterior pagado en el año 2019 ya está debidamente adicionado a la cuota 1923 y por lo tanto incluido la renta líquida que se ingresa en el Código 101. Ese Hasta allá, impuesto es crédito. hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, efectivamente, la renta líquida imponible, si nosotros nos vamos a la PJ 1938, la renta líquida imponible va en el, les voy a mostrar aquí, va en el tipo de operación 101, ¿ya? Que es el RAP, que es la renta líquida positiva. Por lo tanto, yo en el cálculo de la renta líquida agregué el impuesto de primera categoría. ¿Ya? Hasta ahí totalmente de acuerdo. Siga, por favor. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí, Después estamos dice, bien. el impuesto resultante para el año tributario 2020 que se pagó en el formulario 22, ¿se informa también en la 1938? ¿Con qué código y en qué columna? Ya. Ahí hay que tener cuidado. El impuesto de primera categoría que se informa como imputación es en el 4.1 o tipo de operación 105. Pero ¿cuál es el requisito para que se informe ahí? Es el impuesto de primera categoría pagado en el año. Si estamos haciendo de la renta del año tributario 2020, es el impuesto pagado en abril del año comercial 2019. ¿Ya? Dice más algo la pregunta, ¿no? Sí, esa era la pregunta de esa persona, pero hay otras ¿Ya? preguntas de 1938. ¿Ya? Patricia Morales, ¿Ya? ¿cómo se informa el crédito del RAP? Bueno, ahí yo le daría el pase a usted para que le conteste primero si existe crédito en el RAP y yo le muestro aquí en el, en el, en el anexo número 1 cómo se hace la 1938. Claro, hay un primer elemento a tener en consideración, como estábamos conversando antes. Eh, la renta líquida que determina una empresa de régimen A se afecta con primera categoría y esa renta líquida conjuntamente con el impuesto que le afectó se atribuyen a los dueños, como conversábamos al comienzo, aplicando las reglas de atribución, ya sea la regla general o la regla principal. Por lo tanto, la renta líquida y el crédito asociado, el impuesto que le afectó, ya están reconocidos por los dueños vía atribución. En consecuencia, el crédito, que es el impuesto que afectó a la renta líquida, no se anota en los registros empresariales de un régimen A. Y por lo tanto, cuando hay retiros o distribuciones, tampoco se asigna tal crédito a esas distribuciones. Así que ese es como Yo el creo que, concepto teórico y después tú, Víctor, lo sí, explicas cómo eso se refleja en la declaración jurada. o sea, básicamente si una empresa tiene una renta líquida de 10 millones de pesos, ¿qué es lo que hace con esa renta líquida de 10 millones de pesos? Toma y lo lleva dentro del RAP en el tipo de operación 101, en el RAP y anota el monto de la renta líquida positiva. Pero no anota los créditos porque, tal como dijo usted, esos créditos ya se entregaron vía atribución. Yo creo que ahí, Patricia parece que era, ¿cierto? Patricia era Patricia, y ya. tocaya tuya familiar seguramente porque es Patricia Morales. Ya. Seguramente se confundió con el régimen B, porque en el régimen B es donde se anota el crédito que proviene de la base imponible de primera categoría. Y eso se anota en el registro 4.5 en el anexo número 2. Entonces, en el régimen A solamente se anota la renta líquida y no el impuesto de primera categoría que proviene de esa renta líquida. Y en el caso del régimen B, solamente se anota el crédito que proviene del impuesto de primera categoría que se aplicó sobre la renta líquida. Entonces, yo creo que mezcló ahí cosas entre el régimen A y el régimen B. Así que ahí estaría la respuesta asociada a esta Sí, pregunta que establecí. y esas son las preguntas que hay por ahora de la 1938. Hay algunas preguntas generales, pero aprovecho de hacértelas después porque ya viste varias cosas con 1938 para que puedas ir avanzando en la materia. Y lo Víctor, importante, también sí, hay una pregunta sobre la 1938 en el chat de parte de Rosana Pali, que dice, ¿se ingresa en alguna parte el impuesto pagado a la T 2020? o sea, tal como yo dije anteriormente, el impuesto que se refleja acá es el impuesto pagado en el año comercial 2019. El impuesto del 2019 pagado en abril del 2020 va a tener impacto en los registros que nazcan ahora futuro, pero no en los registros empresariales que quedaron el 31 de diciembre del 2019. ¿Ya?
ahí invito a la clienta claramente a que contrate nuestro software hiperrenta, porque el software hiperrenta hace todos esos cálculos y todos esos análisis. Y además, lo invito a cada uno de ustedes, a tener el software hiperrenta, porque nosotros, por ahí don Víctor también lo puede señalar, ya estamos trabajando en la construcción de los registros para el próximo año, bueno, para la próxima operación renta. Y ahora se llamaba HRRAP, ahora se va a llamar HRRAT, régimen A y D. Entonces, ahí nosotros nos colocamos creativos con respecto a qué nombre colocarle a este sistema, junto a Julio Galás, a Catherine Campos, junto a usted también, a don Vito, que estamos trabajando en los... A lo mejor le podríamos poner, Víctor, como el régimen A y D, le podríamos poner RAIL. También, o sea, ahí es cosa de poder colocar nombres como tal, porque acuérdense que siempre al servicio le encanta el tema de la sigla, de la nomenclatura y de todos los temas asociados a estos temas. Aquí un alumno pregunta, y se la puedo hacer a usted la pregunta, y le pregunta en el chat, Juan Pablo dice, ¿qué pasa si tengo un retiro mayor a la renta líquida? Ese es exceso de retiro, ¿es tributable? Ejemplo, si tengo una renta líquida de 10 millones y retiro 15 millones, bueno, si yo hago retiro mayor que el RAP, lo que hay que tener cuidado es que los retiros imputados a RAP son ingresos no constitutivos de renta, y dentro de la DJ 1940 van en la columna C9. Si esos retiros exceden el RAP, se tienen que imputar a DEDAN, y cuando se imputan a DEDAN son afectos a global. Luego se imputan a REC, y si no alcanza, tienen que tributar a todo evento. Ojo, aquí el cliente dice excesos de retiro. Los excesos de retiro quedaron solamente hasta el año comercial 2014. A partir del 2015 en adelante, los retiros tributan a todo evento. Y ahí es de suma importancia tener en consideración una circular del Servicio de Impuesto Interno, la circular 10 del año 2015. ¿Ya? No sé si hay más preguntas con respecto a la 1938. No, en el chat no, y las que nos habían enviado un poquito antes ya te las formulé. Como te decía, hay algunas generales, pero las podemos dejar para un poquito más adelante. Ya, perfecto, ya. Entonces ya vimos la DJ 1938 para los contribuyentes acogidos al régimen A. La siguiente DJ que vamos a analizar es la 1926. Recuerden que estamos analizando las DJ con vencimiento en el mes de mayo. La DJ 1926, el requisito o el objetivo que cumple es informar la renta líquida imponible y los ajustes al patrimonio financiero. ¿Quién presenta esta declaración jurada? Todos los contribuyentes que al 1 de enero sean régimen B, independiente de su composición jurídica, independiente el tipo, el tamaño, da lo mismo. Aquí, si son régimen B, están obligados a presentar esta DJ. Fecha de presentación 11 de mayo, instrucciones a través del suplemento, certificado que haya que entregar a los dueños no hay, y la cuadratura con el recuadro distinto número 2 y recuadro número 3. ¿Cómo está ordenada esta declaración jurada? En 4 secciones. Primero, la sección A, datos del declarante; sección B, los ajustes a la renta líquida imponible; y la sección C, los ajustes al patrimonio financiero. Y como toda declaración jurada, ¿qué es lo que tiene esta DJ? Un resumen. En la sección A, en los datos del declarante, RUT, nombre, correo, los datos básicos del contribuyente. Pero el cuidado que hay que tener aquí en la sección A es que el servicio hay que indicarle el número de folio inicial y final autorizado, donde se registra la renta líquida o la pérdida tributaria. Por lo tanto, para poder construir esta DJ, yo tengo que tener listo en hojas foliadas y tildantes Servicio de Impuesto Interno el anexo número 4. Sección B, que es lo que informamos, los conceptos partida, el ID según el clasificador de cuenta, una descripción de ajuste, un monto de ajuste y un tipo de ajuste. Por ejemplo, miren, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? No sé si se ve aquí el software hiperrenta. ¿Se ve el software hiperrenta, cierto? Sí, se ve. Bien. Por ejemplo, acá en el software hiperrenta, ¿qué es lo que tengo? Tengo una renta líquida disponible, compuesto de qué? De un resultado financiero.
con ingresos por 5 millones. Y además tengo agregados pagados, tengo una pérdida sufrida por el negocio y tengo una multa fiscal. Con esos elementos que hay que hacer, construir la DJ 1926. Uno de los temas más complicados de la DJ 1926 es que hay que mirar, hay que tomar todos estos ajustes contables y clasificarlos en un clasificador de cuentas que tiene el Servicio Impuesto Interno. Aquí fíjense bien, yo ingreso la renta líquida, luego hago recalcular. ¿Para qué? Para que el sistema haga todos los cálculos y solito el sistema, miren, me voy acá, anexo para la DJ 1926, solo hace la clasificación para poder construir la DJ. ¿En base a qué? Al concepto, al anexo del Servicio Impuesto Interno, al monto y el tipo de ajuste. Solo va haciendo la construcción de las DJ. ¿Por qué? Porque nuestro software hiperrenta construye las DJ 1938, 1939, la 1940, la 1941, la 1926, la 1923 y la 1909. Como yo siempre señalo en clase, el software hiperrenta es bueno por donde lo miren. Y tal como dice mi colega Pablo Aravena, el software hiperrenta es tridimensional. Es bueno por donde lo miren. O como dice también mi colega Juan Carlos Moscoso, que son los que están atendiendo consultoría tributaria en este momento. Es bueno, bonito y barato, ¿cierto? Nuestro software hiperrenta. Entonces, nos vamos a la presentación. Sección B, determinación de la base imponible, donde colocamos los conceptos, donde colocamos el ID según el clasificador de cuenta del Servicio Impuesto Interno, donde colocamos la descripción, donde colocamos el monto del ajuste y el tipo de ajuste es un agregado, deducción o un reverso. Ojo, aquí hay un tema especial. En la DJ 1926 no se desglosa el resultado financiero. Tal como yo les mostré acá en el software hiperrenta, miren, va en una pura línea, informando solamente el monto y el tipo de concepto igual a 9. Y la sección C, en los ajustes en la determinación del patrimonio financiero por aplicación de las IFRS, ya sea que la primera aplicación fue el 2019 o que ustedes vengan con IFRS de años anteriores. Colocamos el ID de cuenta según el clasificador y si es por ajuste por primera aplicación o un ajuste del ejercicio. El cuidado que siempre yo señalo en clase con respecto a la sección C es ver si todas las empresas llevan IFRS. Y en la práctica, no todas las empresas llevan IFRS. O sea, hay un tema, ya aparte del tema tributario, un tema financiero. Y además, siempre aquí destacar que nuestro checkpoint también tiene un área asociada al tema de IFRS, ya con la normativa, con los manuales, con la revista de contabilidad, auditoría, con material de apoyo. Y además, bueno, ahí don Víctor puede destacar quién es el encargado de nuestra compañía con respecto al tema de IFRS. Mientras tomo agüita. Sí, ahí tenemos diferentes secciones en nuestras áreas, comercial, tenemos comercio exterior, IFRS, laboral, tributario, y en el caso específico que mencionaba Víctor, en IFRS está a cargo del producto, liderando esa área, Benjamín Guzmán, profesional ingeniero comercial, con vasta experiencia, muy estudioso. Él se encarga de mantener el producto permanentemente actualizado al día para que sea de la mayor utilidad a los clientes. Yo me acuerdo que en la universidad yo leía la revista de contabilidad y auditoría. Esta revista que está acá, cuando yo estaba hace años, varios años atrás, yo leía la revista de contabilidad y auditoría con los distintos temas contables, porque los mismos profesores nos hacían leer esta revista porque eran distintos autores que planteaban distintos temas. Por ejemplo, leasing, propiedad de inversión, inventario según IFRS, contratos de seguro, efecto de la implementación de la NIS 16, arrendamiento, hiperinflación, todos los temas importantes desde el punto de vista financiero, porque al final en una empresa no solamente uno tributario, sino también financiero y además con lo que hoy día tiene impacto con el tema laboral. ¿Cierto, don Víctor? Así es, pues. Hoy día, de hecho, en esta crisis que estamos viendo, primero social y hoy día a nivel mundial, no solo en Chile, sanitaria,
todos están al tanto, pero el impacto desde el punto de vista económico y financiero, laboral, más allá de lo tributario, que es lo que vemos nosotros siempre con Víctor, en la parte laboral efectivamente ha sido muchísimo. En una cesantía, ya estamos en un problema de cesantía muy grande. Todos estos temas de suspensión de la relación laboral, se han dictado leyes, decretos al respecto, así que nuestra área de consultoría laboral está ocupada. En verdad, los teléfonos no paran de sonar para requerir orientación, ayuda sobre esa materia. Hemos estado haciendo también actividades vía online parecidas a con la que estamos en este momento con Víctor, pero referidas a esos temas. Así que los invitamos también a apoyarse con nosotros en esa área tan importante como es la parte laboral. Perfecto. Entonces, volvamos nuevamente a la presentación. Y estábamos viendo la DJ 1096, su sección C, y hay una sección D de esta declaración jurada. Esta declaración jurada sufrió cambio, pero el cambio principalmente, ¿dónde está? En la sección D del resumen. ¿Qué es lo que hicieron en el resumen? Hicieron en el resumen como tal, agregaron el resultado financiero y también agregaron el monto de la renta líquida imponible. Por lo tanto, en la determinación del resultado del resumen aparece el resultado financiero y el monto de la renta líquida imponible en la sección. Monto de la renta líquida imponible, que tiene que ser igual a ¿qué? Al resultado financiero más agregado, menos deducciones, menos la deducción del beneficio, más el reverso, y sería la renta líquida imponible que tiene la compañía. ¿Ya? No sé si hay consulta con respecto a la 1926, don Víctor. Hay un par de preguntas 1926. Una de ellas la hace Hernán Pastías y dice la pregunta, o más bien un comentario, pide una orientación. Dice: el servicio no acepta la declaración jurada 1926 régimen B, con o sin ajuste al patrimonio. Y pregunta si podrá hacer alguna falta o algún ajuste en el software que esté usando para efectuar la declaración. Bueno, yo ¿Qué creo que razón podría haber para que el servicio no acepte la declaración jurada 1926? Bueno, sin ajuste al patrimonio. bueno, primero yo creo que el cliente no está usando el hiperrenta, porque si usase el hiperrenta no tendría estos problemas como tal, ¿ya? Seguramente, y ahí sería un poco más investigar con este cliente y ver qué es lo que está pasando, el servicio impuesto interno, pero bueno, veamos qué es lo correcto. Perfectamente en una compañía pueden que no hayan ajustes al patrimonio financiero por aplicación de las IFRS. Yo puedo ser una empresa que llevo muchos años IFRS, por ejemplo, partí ya en 2009 con IFRS, y justo en 2019 no tuve ningún ajuste contra el patrimonio financiero. Por lo tanto, la sección C puede ir en blanco perfectamente. Pueden ir datos solamente en la sección B. Entonces, puede ser un tema de la misma página del servicio impuesto interno, ¿ya? En todo caso, dentro de los clientes que han presentado con nosotros la DJ1096 con el software hiperrenta, no han tenido problemas con respecto a la construcción de la DJ1096. Hasta el momento no hemos tenido mayores observaciones con respecto a esa declaración jurada, ¿ya? Por lo tanto, ahí recomiendo al cliente, bueno, y ahí puedo decirle después a alguno de los ejecutivos de venta que llame a este cliente para que compre el hiperrenta y ahí presente la 1096 con nuestro software que está certificado y validado por el servicio patente. Otra pregunta de la 1926 de Carlos Villena. Dice: ¿cómo se informa el resultado según balance en esta declaración jurada? Bueno, ya, esa parece que ya la mencioné. El resultado según balance, seguramente Carlos ahí se está confundiendo con con la 1923. Porque básicamente, estoy tomando un poquito de agüita porque en la mañana me tocó hacer clase y ahora de nuevo hay que hidratar la garganta. En la 1923, uno desglosa el estado de resultado, desde el concepto 1 al concepto 16, desglosa el estado de resultado. En cambio, aquí en la DJ 1926, ¿qué es lo que hace el servicio de impuesto interno? El servicio de impuestos internos pide en una pura línea, informando con el concepto, no sé si se alcanza a notar ahí, ¿cierto? Con el tipo de ajuste 9, solamente el monto, nada más. El resultado según balance en una pura línea. Ojo, y aquí hay que tener cuidado. Y lo que yo siempre señalo en clase,
Si ustedes van a mentir, mientan de la misma manera en todos lados. ¿Por qué? Porque este resultado según balance tiene que ser consistente con lo que ustedes presenten en la 1847. Porque en la 1847 ustedes van a presentar el balance de 8 columnas. Las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de resultado pérdida y resultado ganancia. Y esa diferencia entre pérdida y ganancia, que es el resultado de la compañía, tiene que ser el mismo que está presentado aquí en la DJ 1926. Así que con No, eso esas son resuelvo las la... preguntas de 19-26, Víctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, para continuar con la presentación, con las otras DJ que nos quedan por ver, ¿ya? Este material, Jessica, va a quedar disponible para los alumnos, ¿cierto? Esta presentación y todo en YouTube, ¿no? Así es, se demora 24 horas en cargar la grabación, pero cuando Ya, ya está perfecto. habilitada, la descargo y la subo a YouTube. No hay problema con eso. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ya vimos la 1926 y la DJ que vamos a ver ahora, ya vimos la 1939. Esta es muy parecida a la 1938. La diferencia entre la 1939 y la 1938 es que la 1939 es asociada al régimen B. Y los cuidados que hay que tener aquí, que esta DJ es un copiar y pegar del anexo número 2 de la resolución 130 del año 2016. Por lo tanto, para poder construir esta DJ, yo necesito del anexo número 2. Quien construye esta DJ, empresarios individuales, EIRL, sociedades de personas, sociedades por acciones, sociedades anónimas que estén acogidas al régimen B. 4 secciones. Sección A, los datos del declarante, RUT, nombre, correo, los datos básicos del contribuyente. Sección B, el cuerpo de la declaración jurada. Sección C, la TEF, crédito partido del neto, y la sección D, el cuadro azul. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo aquí? Me voy a ir directamente al mejor software de mercado tributario que existe en el mundo, que es el software Hiperrenta. Aquí en el software Hiperrenta aparece dentro de informes y controles la construcción del registro empresarial. De esta sábana que le digo yo en clase. Esta sábana que está de acuerdo a qué? Al anexo número 2 de la resolución 130 del 2016. Con los saldos iniciales, con la imputación a los saldos iniciales, con los reajustes al final de año y con la determinación del reverso del RAI y el cálculo del RAI al final del ejercicio. Toda esta información es la que tiene que estar impresa en hojas foliadas y timbrantes de Servicio de Impuesto Interno y enviada al servicio a través de la DJ 1939. Por lo tanto, primero para poder construir la 1939, yo necesito del anexo número 2 con los tipos de operación, la fecha de registro y los montos de RAI, renta efecto de impuestos finales, de DAN, diferencia de apreciación acelerada y normal, renta exenta, ingreso no renta, saldo acumulado de crédito y saldo total de utilidades tributarias y los montos no absorbidos. Y por último, una sección C, en donde informamos la TEF, que es el crédito partido el estudio. Hasta ahí la DJ 1939. No sé si hay consulta con respecto a la 1939. ¿Don Víctor? La 1939 tenemos una consulta respecto de eso. Ya. La pregunta la hace Juan Yantén. Dice, si tengo un RAI negativo, ¿se envía o no la declaración jurada? ¿Va en cero? ¿No se envía? Ahí yo le dejo la respuesta, una parte usted y la respondo la otra parte yo. La primera parte teórica general, antes de DJ, es que en principio Impuestos Internos dice que si producto del cálculo del RAI llegara a resultar un monto negativo, se entiende que el RAI finalmente tiene un valor de cero, no tiene valor negativo. Aquí está el cálculo del RAI, tal como lo dijo usted, mire, ahí está el cálculo del RAI. Capital propio tributario, más los retiros, remesa o dividendo en carácter provisorio reajustado, menos las rentas exentas y menos el capital aportado reajustado y nos da nuestro cálculo del RAI. Por lo tanto, si ese RAI es cero negativo, no se traspasa a los registros empresariales. Por lo tanto, bueno, en su momento, al principio, ¿se acuerdan que al principio uno tenía la duda
duda si se pasaba o no. ¿Se acuerda que había unos temas ahí? Así es, Había unos temas con ¿se acuerda con el mítico código 1023 del formulario, el formulario 22 de la T 2017? claro. ¿Ya? Pero Por lo aún tanto, así, claro, en ese código 1023, que si resultaba negativo, el RAID de inicio para el 2017 era el FUT más esa diferencia que eventualmente podía ser negativa. Pero aún así, siempre como que el RAI tiene que tener una cantidad susceptible de ser distribuida, así que porque son algo con rentas. ese código 10 negativo no debiera considerarse. Sí, porque claramente son rentas afectas a impuestos. Así es. No pueden haber rentas negativas. Entonces, por eso ahí, bueno, claramente, por ejemplo, aquí mismo Hiperrenta hace el cálculo del RAI. Yo después puedo ver este cálculo como informe. Y el mismo sistema, mire, me dice dónde va, al anexo número 2, a la sección 4.4.2. ¿Ya? Y ahí, Ojo, insistiendo un poco, Víctor, perdón, y si efectivamente es negativo y por lo tanto el RAI es cero y no hay nada más, ¿presenta la declaración jurada igual? es que volviendo al tema inicial, las FPJ sin movimiento no existen. Claro, ese es el Existen punto. las DJ sin movimiento. Existen los formularios 29 sin movimiento, pero no las DJ sin. Incluso hay Así una es. pregunta frecuente del servicio que habla sobre el mismo tema. Entonces, miren, yo pongo aquí, miren, puedo empezar a jugar y ¿qué hace el sistema? Mire, cero. Coloco cero. Porque el sistema es capaz, mire, es capaz de hacer todos los cálculos respectivos con respecto al tema del red. Y además, miren, hay un tema aquí fundamental. Los clientes que tienen nuestro software contable también traspasa información aquí al formulario 22, al RAP, a la renta líquida, exporta los archivos, exporta el IVA, porque, no sé, bueno, ahí usted nos puede adelantar un poco, don Víctor, el 14D número 3 y el número 8, uno de los temas fundamentales, el tema contable, ¿cierto? Así es, pues efectivamente en esos sistemas que se llaman PYME General o PYME Transparencia, que son nuevos sistemas tributarios en que se permite que las empresas lleven contabilidad simplificada o lleven simplemente el registro de compra-venta, más eventualmente un libro de caja. De todas maneras pueden llevar para efectos contables o financieros la contabilidad completa, entonces tendrán que hacer todos los ajustes correspondientes para después consolidar o determinar el resultado tributario a partir de una contabilidad completa. Así que efectivamente cada vez va a ser más necesario tener un buen apoyo o soporte de software para poder tener esos dos mundos en paralelo, que es el mundo contable financiero con el mundo tributario. Y además el 14D número 3 y número 8 tiene muchas cosas del extinto o en paz descanse al 31 de diciembre del 2019 del artículo 14T letra A. Por lo tanto, Así es. fíjense bien, el sistema contable de nosotros, ¿qué es lo que hace? A los que tienen nuestro sistema contable, a través de la información que ustedes ingresan, ¿dónde? En el libro de compra y el libro de venta, genera el libro de ingreso, libro de egreso. Posteriormente genera un libro de caja consolidado, genera los ajustes a ese libro de caja y además genera la base imponible del 14 TER, que son ingresos menos ingresos, genera el asistente impuesto de primera categoría y además, un tema aquí fundamental, en procesos exportar a certificado, genera la información para la DJ 1924. Este software hace muchos años ya tiene esta herramienta, o sea, nosotros somos líderes en el mercado en el tema tributario. Muchos software pueden decir que tienen el 14 TER, pero como lo tiene el hiperrenta, no hay ninguno. ¿Ya? No sé si hay más DJ con respecto, más preguntas con respecto a la Respecto a 1939. esta declaración jurada, no. Hay otras preguntas para la 1847, pero para esta no. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir ahora a la 1847 de la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, La 1847, el objetivo que cumple es informar el balance de 8 columnas, mal llamado balance tributario. Hay que tener cuidado con ese tema. Los balances son financieros. Uno le llama balance tributario porque es el balance que pide el Servicio de Impuesto Interno. Balance, ¿por qué de 8 columnas? Porque tiene 8 columnas.
débitos, créditos, saldo deudor, acreedor, activo, pasivo, pérdida y ganancia. ¿Quién presenta esta declaración jurada? Los que al 31 de diciembre sean gran empresa o mediana empresa o estén en el listado de grandes contribuyentes. ¿Cuándo es la fecha de presentación de esta declaración jurada? El 11 de mayo. ¿Instrucción a través de qué? De la guía de ayuda que ustedes pueden tener con Thomson Reuters, certificado asociado no hay, cuadratura con lo que está en el recuadro número 3. ¿Cuáles son el cuerpo de esta declaración jurada? Primero, una sección A con los datos del declarante, RUT, nombre, correo, los datos básicos del contribuyente. Una sección B y C, que es el cuerpo de la declaración jurada, y una sección D, que es el resumen. Nos vamos a la sección A, RUT, nombre, correo, los datos básicos del contribuyente. Esos son los datos del declarante. Aquí hay que tener cuidado con la sección B. ¿Por qué en la sección B? Primero, el servicio que nos pide actividad económica principal, el giro principal de la empresa. Y en su momento el servicio ya lo fue pidiendo ¿dónde? En el formulario 29. ¿Quién lo supervisa? CBS, bueno, debería decir CMF, pero todavía el servicio está pegado con la sigla CBS, Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, otra no aplica. ¿Desde cuándo están aplicando IFRS? Tienen que colocar el primer año de aplicación y ojo, tengan cuidado acá nuevamente. Aquí el servicio les pide el folio inicial y final autorizado, donde está registrado el balance de 8 columnas. Esto sería la sección B. Luego, en la sección C, es lo que hay que informar al Servicio de Impuestos Internos, el desglose del balance de 8 columnas. Cada cuenta de activo, y aquí vienen preguntas que yo voy a hacerme y me voy a responder solo. ¿Se pueden agrupar cuentas contables? No, es cuenta a cuenta. Cuentas de activo, pasivo, pérdida y ganancia. Tienen que colocar primero el ID según su clasificador de cuentas, según como lo tengan ustedes en su contabilidad. El ID según el anexo del Servicio de Impuesto Interno. El nombre de la cuenta según su contabilidad. Y luego los débitos y créditos de cada cuenta, el saldo de cada cuenta y posteriormente lo que hay que hacer aquí, clasificar si el saldo es de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Y posteriormente los saldos de pérdida y ganancia, usted tiene que colocarle los conceptos que van desde el número 1 al 16, porque son el resultado financiero. El 1 ingreso, el 5 costo, el 16 otro gasto. Y aquí un tema fundamental, tal como les dije yo anteriormente, y parece que la pregunta fue de Carlos que lo hizo. Carlos Villena me parece que preguntó, ¿no? Sí, me parece que fue Carlos Villena. Y nos preguntó los cruces respectivos. Aquí tiene que cuadrar con los que se presentan en la DJ 1923 y 1926. Valores absolutos, campos no pueden quedar vacíos. Ya las cuentas, aquí están, del campo del concepto 1 al concepto número 16. Por lo tanto, lo que tienen que hacer ustedes, a cada cuenta de resultado, tienen que colocarle al lado un concepto. A la remuneración, el concepto 6. A la depreciación, el concepto 7. ¿Ya? Seguramente los conceptos más comunes que van a ocupar ustedes son el 1, el 5, el 6, el 7 y el 16. Ojo, hay un tema especial, ustedes tienen que colocar depreciación financiera porque el servicio está observando a las compañías que no hacen y que no muestran depreciación financiera. Y a las cuentas de activo y pasivo, lo que hay que hacer aquí es colocar el valor tributario. ¿Y cuál es el objetivo del valor tributario? El objetivo aquí fundamental es determinar el capital propio tributario. Ese capital propio tributario que está informado, ¿dónde? Ustedes dirán, ¿dónde se informa el capital propio tributario? Primero, ¿sirvió para qué? Y aquí nos vamos a los software. Nos sirvió para el cálculo del RAI final. Y además, en el formulario 22, en el código 645 o 646, dentro del recuadro número 4, se tiene que informar si el capital propio tributario es o positivo o el capital propio tributario es negativo. Por lo tanto,
Y aquí, aunque suene feo decirlo, si ustedes van a mentir, mientan de la misma manera en todos lados, porque después vienen los respectivos cruces por parte del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Entonces, 1847, el concepto, el valor tributario, y luego viene una sección de en donde está el total de débito, total de crédito, el total de saldo y el total de activo, pasivo, pérdida, ganancia y el resultado según balance y el monto del valor tributario y el total de casos informados. Aquí no sé si hay preguntas con respecto a la 1847. Hay preguntas respecto a esto. Hay varias. Una de ellas, de don Guillermo Doren, dice, ¿existe dónde o cómo se puede bajar un archivo para exportar la DJ 1847? O sea, ahí el tema es que... Hay que pregunta, es como, ahí en el fondo el tema es nuestro software de hiperrenta. Exactamente, miren, nuestro software de hiperrenta, yo voy a abrir aquí el software de hiperrenta. Hiperrenta, no sé si se alcanza a ver, estoy viendo el importador de certificado. Nosotros tenemos un importador de la declaración jurada 1847, en donde, miren, yo voy a entrar aquí a cualquier empresa que la que tengo yo creada. Por ejemplo, voy a tomar ese 15 millones. Y aquí yo voy a tomar la declaración jurada que necesito. Y la declaración jurada es la 1847. ¿Y qué es lo que tiene el software aquí? Plantillas de importación. En esas plantillas de importación, ¿usted qué puede hacer? Tomar su balance y llevarlo a nuestro software. Y además nosotros le hacemos validaciones adicionales. Por lo tanto, recomiendo a Guillermo, ¿cierto? Guillermo era el cliente que estaba... Guillermo lo tengo anotado. Guillermo, sí. Guillermo. Sí, Guillermo Doren. Exactamente. Podríamos, por último, nos puede mandar un correo a mí, victor.morales@thomsonreuters.com, y lo derivamos con algún ejecutivo de venta para que se contacte y pueda cotizar nuestro software hiperrenta. ¿Por qué? Porque nuestro software tiene las plantillas de importación para poder mandar esas declaraciones juradas. Otra pregunta que también va más o menos en el mismo sentido, más que una duda de cómo confeccionar exactamente la declaración jurada, dice, de don Patricio Acevedo, dice, necesito saber cómo llenar el archivo de carga de la DJ 1847. Bueno, ahí es un tema, bueno, ahí volvemos a la misma pregunta inicial, o sea, nosotros lo podemos tirar como Thomson Reuters al llenado directamente en nuestro software. Y por lo tanto nosotros tenemos capacitaciones asociadas al tema de cómo llenar las distintas plantillas y además, fíjense bien, y aquí un tema fundamental, miren, miren, no sé si se alcanza a notar, ¿no? ¿Se alcanza a notar? Ahí que sale un cuadrito en amarillo. Cada columna Sí se ve. tiene una explicación de lo que se tiene que anotar. Cada columna tiene una explicación. Por lo tanto, nuestro software hiperrenta está pensado para facilitar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas por parte de nuestros clientes. También a este cliente lo invitamos a, si nos puede mandar un correo y ahí nosotros lo derivamos con un ejecutivo porque puede acceder a algunos precios especiales. Bueno, ahí puede negociar con los ejecutivos de la empresa. Otra pregunta, Víctor, de Graciela Ahumada. ¿En qué consiste la columna valor tributario? El valor tributario, la última columna que está acá, y lo vamos a ver con el valor tributario, ¿qué dice? Al valor tributario dice, solo debe ser llenado respecto de las cuentas de activo pasivo para registrar su valorización según las normas tributarias vigentes. Respecto a los pasivos valor tributario, estos deben ser indicados con signo negativo. En el caso que no exista diferencia entre el valor financiero y tributario de un activo pasivo, de todos modos se tiene que llenar este campo. El objetivo de esa columna, ¿qué es lo que es? Debería haberle colocado arriba, en vez de valor tributario, capital propio tributario, porque el objetivo fundamental de esa DJ es el CPT. Otra pregunta, la última que hay hasta este momento de la 1847, de Juana Núñez. ¿Con qué debe cuadrar la DJ 1847? Es bien amplia la pregunta que también se Juan. La DJ 1847, en el caso de contribuyente régimen A, debe cuadrar con lo presentado en la 1923. Y en el caso de régimen B, con lo presentado en la 1926. Y además con el formulario
22, en ambos casos. ¿Y por qué? Porque aquí en la 1847 presentamos el resultado financiero, que está ¿dónde? Acá, resultado financiero detallado. Y en el formulario 22 que está el CPT, capital propio tributario. ¿Ya? En el caso del régimen B, el resultado financiero está en una sola fila, y en el formulario 22 en el cálculo del capital propio tributario. Entonces, a mi parecer, dependiendo del régimen tributario, es la cuadratura que hay que hacer con la respectiva DJ y formulario 22. Víctor, ahora hay unas preguntas de carácter general. No sé si te lo formulo en este momento. ¿Vamos pimponeando una con una? Una de ellas, dice de Carlos Mondaca, dice, ¿cómo puedo rectificar sin multas? Esa es la pregunta. O sea, es una pregunta bastante delicada. ¿Por qué? Porque lo correcto es que yo tengo que mandarla. Mire, el mundo ideal dice que las DJ se tienen que mandar en la original dentro del plazo. Pero hay un tema especial, que si yo mando las DJ dentro del plazo, la original, con un registro, yo puedo rectificar hasta 2 veces, hasta 100 registros libres de multa. Pero ¿cuál es el requisito? Que está dicho en el mismo suplemento. El requisito es que la original esté dentro del plazo y que las rectificatorias tengan hasta 100 registros. Entonces, en ese caso yo podría hacer una rectificatoria sin poder aplicar multa por parte del servicio. Otra pregunta también de carácter general. ¿Cuáles son los cambios en las declaraciones juradas? Oh. Es que esa En general. pregunta, si quiere ver los cambios, yo le recomiendo tener nuestro manual de declaraciones juradas 2020, que incluye todos los cambios asociados a los DJ. O en algún Este curso, año perdón, no vi, Víctor, en algún curso que esté pendiente aún de DJ, ¿o no? sí, o sea, en mayo vamos a hacer un curso de declaraciones juradas y ahí vamos a ver cuáles son. Este año no hubieron nuevas, vamos a ver las modificadas y las eliminadas, pero la pregunta que dice el cliente ahí es muy, o sea, podría estar 8 horas hablando. Claro. Otra pregunta, también de carácter general. ¿Cuáles serían ejemplos para el registro REX? ¿La responde usted esa? Uno de ellos, por ejemplo, no sé, pues el REX son las rentas exentas, los ingresos no rentas, así que, y también incluye ese registro REX cantidades con tributación cumplida. Entonces, por ejemplo, una empresa 14A que participa a su vez en una 14B y la 14B tiene en Lo su estoy mostrando, REX, mire. y la 14B, claro, tiene en su REX, por ejemplo, un mayor valor obtenido en la generación de acciones con presencia bursátil. Entonces, cuando se hace el retiro desde régimen B, se hacen las imputaciones correspondientes, se llega al REX específicamente a este ingreso no renta, que sería originado por el mayor valor de acciones con presencia bursátil, y la empresa receptora, la régimen A, esa cantidad que viene informada en esa calidad, la va a incorporar también a su REX de la misma manera, en la subcolumna ingreso no renta. Entonces, por ejemplo, ese es un caso. U otro, por ejemplo, un empresario un poquito más rebuscado, pero un empresario individual que participa en una régimen A, ese empresario individual y que está acogido, por ejemplo, también al régimen A, este empresario individual, hace un retiro de la empresa, de la sociedad de persona, régimen A, renta atribuida, y lo que se lleva a ese empresario individual es RAP. Esa cantidad, esa distribución que recibió el empresario individual desde una 14A, régimen de renta atribuida, como se imputó al RAP, la empresa receptora, que es la empresa individual, se va a controlar también en el REX, específicamente en la subcolumna rentas con tributación cumplida. Esos son ejemplos sencillos, entre comillas, de cantidades que se anotan en el REX. ¿Y el sustitutivo? Claro, además. Y aquí, mire, fíjense bien, y el cliente, mire, el sistema hiperrenta tiene el desglose perfecto de todo este REX. Y además el sistema hiperrenta, mire, sí, este sistema es muy bueno. El sistema como tal dentro de las distribuciones también tiene la alternativa de imputar directamente al useful. ¿Ya? Otra pregunta general que tú de alguna forma la respondiste, Víctor, pero
la hace don Jaime Galeguillo, que siempre tenemos contacto con él, así que lo saludamos. Y aprovecho de hacerte la pregunta. Dice, los contribuyentes en general, si no registran movimiento alguno durante el año 2019, deben enviar las DJs que les correspondan, por ejemplo, la 1923, la Veamos primero la 1924, 1923. la 1926. La 1923, yo encuentro raro que una empresa no tenga nada de movimiento, nada de nada de nada. Por último, tiene que corregir el capital propio. Algo tiene que tener algún ajuste. Si la empresa no tiene nada de nada de nada, no mandaría 1923. ¿Cuál es la otra DJ? 1924, me parece que. Sí, 1924, Esa es la del 1926. 14 TER. La del 14 TER no tendría que tener nada de nada. O sea, si no tiene nada de nada de nada de nada de nada de nada, ahí no manda la DJ. Claro. Esas son las preguntas que estaban, Víctor. Así que bueno, con eso quedamos, yo creo que no. Fue una jornada más extensa que otras veces, pero cumplimos cabalmente todas las preguntas de nuestros clientes e invitar a cada uno de ustedes a que se acerquen y puedan cotizar nuestro software hiperrenta, nuestro checkpoint también, que tiene también acceso a la consultoría tributaria, e invitarlos a cada uno de ustedes a verlo a próximos talleres asociados, ya sea al hiperrenta, ya sea el checkpoint, los desayunos tributarios o los talleres de contingencia que estamos haciendo de los distintos temas. Por mi parte me despido y nos Víctor, vemos el perdón, próximo. Perdón, sí, perdón, no sé si, porque aquí estoy viendo que llegó otra consulta, no sé si alcanzaremos aún a responderla. Dice, de Jocelyn, en cuanto a la DJ 1926, sección C, ¿cómo se registrarían los movimientos que afectaron al patrimonio? ya, la clave ahí, para la 1926, en la sección C, son los ajustes al patrimonio financiero por aplicación IFRS del 2019, un ajuste de años anteriores. Por lo tanto, la primera pregunta que habría que hacerse es, ¿esa empresa lleva IFRS? Si la respuesta es sí, preguntarse, la primera aplicación de IFRS fue el 2019, porque cuando uno aplica por primera vez IFRS, genera ajustes de cuentas de activo y pasivo contra el patrimonio. Por lo tanto, en ese caso tendría que llenar donde dice por cuentas de activo y pasivo por la primera aplicación. Y fue el 2019. Habría que preguntar a la cliente si la primera vez de ella fue el 2019 en la aplicación de las IFRS. Si ella viene de años anteriores con IFRS, 2009, 2010, 2013, hay que preguntarse si en el año comercial 2019 cuentas de activo y pasivo tuvieron ajustes por aplicación de la IFRS. Una vez me preguntaron en clase, profe, y en esta sección C, yo informo los ajustes al patrimonio cuando tengo balance descuadrado, descuadratura. No, eso no lo informe. Informe solamente los ajustes por aplicación de las IFRS. ¿Ya? Así que ahora ya estamos parece que con todas las preguntas que nos hicieron respondidas, abordadas, pero, y creo que así fue de muy buena manera por parte tuya, Víctor. Así que por mi lado, al igual que lo que estabas diciendo tú, y después te doy la palabra para que tú cierres, muchas gracias por la participación que tuvieron todos. Siempre es grato estar en contacto con los clientes y con los no clientes, con los que esperamos que adquieran tal calidad de cliente. Esta es una de las tantas maneras que tenemos de comunicarnos con ustedes, nuestro servicio permanente de consultoría tributaria, el apoyo permanente, de soporte de Helpdesk. Lo mismo Víctor también ahí a cargo junto con Julio Galás, el Hiperrenta, Catherine Campo, todo un equipo grande de personas que están preocupadas de tratar de brindar lo mejor de cada cual para que el servicio sea de gran calidad. Así que, por mi parte, insisto, muchas gracias por la participación y será hasta pronto. Y bueno, yo también me despido. Esperamos a cada uno de ustedes verlo en próximos talleres y a seguir estudiando nomás porque esto no para, porque esto, la maquinita sigue funcionando. Así es. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao.